Libro de Ruth. El libro de Ruth fue escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y tradicionalmente se atribuye la autoría del libro de Ruth al profeta Samuel. Y básicamente la idea central del libro de Ruth nos habla de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Toda esta historia sucede dentro del periodo de los jueces de Israel. Y este libro comienza con la historia de un varón israelita, Elimelec, el cual a causa del hambre saca a su esposa y a sus 2 hijos de la tierra de donde vivían, Belén de Judá. Él pensó que sacándolos de allí los protegería del hambre y de la escasez. Pero llegan a Moab, un lugar de ídolos, de fornicación, que nada tenía que ver con los parámetros y con las cosas que le agradan a Dios. Elimelec significa mi Dios es rey. Su esposa Noemí significa gentileza, dulzura. Malón significa enfermizo, que es uno de sus hijos, y Kelión, que es su segundo hijo, significa fragilidad. Cuando nosotros pretendemos buscar las cosas fuera de Dios, fuera de su voluntad, fuera de su orden, fuera de su diseño, o en un lugar, situación, actividad donde Dios no nos ha dicho que tenemos que ir, que tenemos que permanecer, tenemos que saber que siempre habrá un final que no es feliz. Y esa familia se establece pensando que dejarían atrás el hambre y la escasez, pero comenzó a suceder que ellos comenzaron a absorber todo lo que Moab tenía. Es decir, salen de un lugar de su asignación donde Dios los había establecido. Belén significa casa del pan, para ir a un lugar que significaba todo lo contrario, lo que significaba estar lejos, fuera, apartado del diseño y la voluntad de Dios. Y cuando ellos comienzan a absorber todo lo que Moab significaba, la muerte comienza a llegar a recaer sobre ellos, porque cuenta la historia que muere Elimelec y más tarde mueren sus 2 hijos. Pero también la historia nos cuenta que estos 2 hijos habían tomado para sí mujeres moabitas. Así que cuando estos 3 varones mueren, quedan 3 pobres viudas, Noemí, Orfa y Ruth. Cuando buscamos la solución fuera de Dios, estamos condenados a tener pérdidas dolorosas, pues el mundo a nosotros nunca nos va a ofrecer una solución, nunca nos va a ofrecer una alternativa, un camino, una salida que nos lleve al éxito en Dios, al éxito en Cristo, al éxito que tenga realmente una victoria eterna, sino que todo lo contrario, fuera de la voluntad de Dios, vamos a destruir el propósito y la asignación para el cual el Señor nos predestinó, que es en Cristo Jesús. Entonces, aunque parezca que en el mundo está la solución, no es así, porque en el mundo hay ídolos, en el mundo hay pérdidas, en el mundo hay dolor, y salirse del lugar donde Dios nos quiere, salirnos de la casa del pan, trae muerte y trae destrucción. Y nos enseña la Escritura que un día Noemí, quizá devastada, quizá adolorida, quizá sola, angustiada, dijo: voy a volver a mi tierra, voy a volver a Belén. Porque esta mujer escuchó que Dios estaba visitando a su pueblo con pan. Y entonces, a mitad del camino, Noemí comienza a decirle a sus nueras: es mejor que se regresen, es mejor que vuelvan a la casa de su madre, ya que ellas no eran israelitas. Pero estas mujeres se negaban y deshechas en llanto le decían que no lo iban a hacer. Pero Noemí insistía otra vez rogándole que se fueran y las desanimaba. Y una de ellas, Orfa, tal vez
lo piensa mejor, tal vez dice, realmente allá no voy a encontrar nada, ese no es mi pueblo, esas no son mis costumbres. Y nos cuenta la escritura que se despidió de su suegra con un beso y volvió a Moab. Noemí insiste en desanimar a Ruth diciendo, he aquí tu cuñada se ha vuelto para su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también atrás de ella. Pero aquí vemos una tremenda declaración que traspasó la historia, que hizo que esta mujer fuese recordado miles y miles de generaciones después. Dice la palabra que Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tremenda, poderosa declaración, y es a raíz de esta declaración que se desata la bendición sobre Ruth, Noemí y su generación. Una declaración, un acto de fe cambió el destino de sus vidas. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Entonces Ruth le dijo a su suegra, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas y en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia. Y fue a dar en el campo que pertenecía a un hombre llamado Booz, un pariente rico e influyente de su difunto esposo Elimelech. Entonces Booz preguntó al capataz de sus segadores, ¿de quién es esta joven? Y este hombre respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de Moab y ha pedido recoger y sembrar tras los segadores entre las gravillas. Entonces Booz dijo a Ruth, no vayas a espigar a otro campo, que sieguen, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Además, a la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ruth, sin ser del pueblo, muestra fidelidad y el Señor pone gracia. Ruth entonces podemos ver que hace las veces de la iglesia, y Booz, un hombre poderoso que la ayudaba, que le tendió la mano, hace las veces de nuestro Redentor. Esta es una enseñanza de cómo un ser humano puede cautivar el corazón de su Redentor. Ruth significa compañera fiel. Y aunque venía de la descendencia de Lot, de los moabitas, que significa incesto, ese incesto que cometió Lot con sus hijas, podemos ver que aunque el pueblo de Moab está destituido de la ley de Dios, no eran parte, no los consideraban parte del pueblo de Dios. Además era un pueblo malo, idólatra, perverso, fornicario. Pero aquí lo bello es como Ruth, destinada a ese destino, con una sola declaración cambió completamente el rumbo de su vida. Así que no importa donde nosotros hayamos nacido, no importa en qué circunstancias el infierno nos quiso poner, no importa lo que hemos vivido, no importa nuestros pecados, nuestro pasado, no importa el destino que Satanás haya querido traer sobre nuestras vidas, porque Ruth nos enseña que basta una sola declaración y aparecerá nuestro Redentor y podemos tener cosas mejores en Cristo como nunca antes imaginamos. Y esa es la historia de nuestra vida, como nosotros destinados a la muerte, destinados a la perdición, fuera del pueblo de Dios, fuera de la voluntad, del diseño, de los planes, del propósito eterno del Señor, cuando nos arrepentimos y cuando rendimos nuestra vida al único Redentor, al único Señor, Él entonces nos saca de ese destino y nos salva. Y en esta frase Ruth renunció a Moab,
Ruth renunció a sus ídolos, a sus tradiciones familiares, culturales, y esa sola decisión cambió su destino. Las decisiones correctas hacen que nosotros cambiemos nuestro camino hacia el camino de la bendición, hacia el camino que nos lleva a la perfecta voluntad de nuestro Señor. Y la primera instrucción que el Señor les dio es que salieran de Moab. Si recordamos en este punto a Orfa, la otra nuera de Noemí. Orfa significa ese amor superficial, cuando le hacemos en un momento de alma, de emoción, promesas a Dios, pero nos olvidamos y siempre estamos volviendo atrás. Orfa nunca pudo sacar a Moab de su corazón. Orfa no fue determinante. Orfa representa a esas personas que viven por impulsos, por emociones, que dicen yo voy a ir, yo lo voy a hacer, yo ahora sí me voy a decidir por Cristo, ahora sí me voy a firmar. Pero cuando miran el precio que tienen que pagar, dejar culturas familiares, dejar la comodidad de sus camas, de sus hogares, todo lo que implica seguir a nuestro Redentor, obedecer a nuestro Redentor, cuando ven el precio a pagar, se devuelven a ese pasado, a ese lugar de donde deben salir. Y Ruth sí estuvo dispuesta a perderlo todo para ganar a Cristo, a perder lo que implicaba su pasado para cautivar el corazón del Señor, para cautivar, para enamorar el corazón de nuestro Señor. Noemí no les ruega que la sigan de la misma manera que Jesús no nos va a rogar ni nos va a mendigar que lo sigamos. Es nuestra decisión, es nuestra obediencia, porque el Señor no nos va a obligar, Él nos da ese libre albedrío para que nosotros mismos tomemos la decisión de amarle a Él, de seguirle a Él, de obedecerle a Él, de renunciar a nuestro pasado, a nuestras costumbres, a nuestra manera de vivir que no le agrada para agradarle a Él. Pero el Señor sí nos pone límites cuando nosotros decimos que le vamos a seguir, que le vamos a obedecer y a estar con Él hasta el fin. Cuando le prometemos, Él nos prueba para saber si realmente iremos con Él y a su propósito, a su destino, sin importarnos nada. Él necesita gente o está buscando esos adoradores en el Espíritu, esa iglesia pura, limpia, sin manchas, sin arrugas, gente consagrada, gente fiel. Al regresar a la historia nos damos cuenta que cuando Ruth regresó donde su suegra, le contó todo lo sucedido y siguió Ruth recogiendo espigas junto a las criadas de Booz hasta que terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Y después le dijo Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth entonces hizo como su suegra le dijo, y a medianoche Booz se despertó y se dio cuenta que había una mujer a sus pies. Así que le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, en cuanto tú eres el pariente más cercano. Y Booz respondió: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y ahora es cierto que yo soy pariente cercano. Con todo eso, ¿hay un pariente más cercano que yo? Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Luego le dio 6 medidas de cebada, diciendo: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y Ruth se marchó. Booz, por su parte, habló con el posible pariente redentor, y al fin acordaron que sería Booz quien redimiera a Ruth.
¿Por qué creemos que Ruth haya gracia delante de vos? Esto nos enseña a nuestro Señor Jesús. Ella haya gracia delante del Redentor porque renunció, porque pagó el precio, porque quiso dejarlo todo por entregarle su corazón y su vida. Así que ¿crees que fue una casualidad que llegara precisamente a la cosecha de Booz? No. Esto lo hizo el Señor, porque en Dios no hay casualidades y Él te va a llevar al lugar exacto de tu bendición. ¿Por qué? Porque por costumbre Booz era el pariente que podía redimir a Ruth. Y Él nos va a llevar exactamente a ese lugar de nuestra asignación, a ese lugar donde en su corazón nosotros debemos y tenemos que estar. Tú no vas a cautivar el corazón de Dios, el corazón de Jesús, por orar más, por servir más, por hacer buenas obras. Tú vas a cautivar el corazón de Dios en el momento que decides dejarlo todo por Él, por obedecerlo a Él, por obedecer al Espíritu Santo que en esta historia es tipificada por Noemí, esa voz que te orienta, esa voz que te aconseja, esa voz que te ordena, esa persona que te instruye, la persona del Espíritu Santo que a través de su instrucción te va a llevar al Redentor, te va a llevar a Cristo. Y en nuestro corazón tiene que estar ese sentir de que todo sea basura con tal de ganar a Jesús. Y cuando Ruth fue a los pies de Booz, así como cuando llegamos a los pies de Cristo, le demostramos que no solamente queremos la redención, ella ya tenía la promesa, tenía alimento, tenía techo, tenía la oportunidad de recoger en ese campo de Booz, sino que ella, además de la promesa, o más importante que la promesa y la provisión, ella quería al Redentor. No solamente quería la redención, sino que ella iba en pos del Redentor. Un acto de obediencia, una declaración la llevó a casarse con Booz, y eso la metió en la genealogía de Cristo, porque ella no solamente se quedó con la bendición material, los campos, la comida, el bienestar, sino que ella entró en el destino que Dios tenía para ella. Así que aunque en sus comienzos estuviera destituida del reino de Dios, destituida de ser del pueblo de Dios, destituida de todo lo que implica pertenecerle, un acto de obediencia hizo que ella se casara con ese Redentor. Se convierte así Ruth en la esposa de Booz y tuvieron un hijo llamado Obed, padre de Isaí, padre de David. Y es así que Ruth, con un acto de obediencia, hace parte hoy de la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Qué estás esperando tú para renunciar a lo que el Señor te dice que renuncies? Para dejar atrás esas situaciones, comportamientos, actividades, cultura que el Señor quiere que le entregues hoy. ¿Para qué? Para que renuncies a un pasado o a una vida que Él no quiere para ti, para introducirte a la promesa, al diseño, a la predestinación que tenemos en Cristo, nuestro Redentor.